Evangelio según San Marcos, capítulo número 2, versículo 18. Y estamos en estos días viendo grandes lecciones de la vida de Jesús. Lo que las parábolas nos enseñan a nosotros como cristianos, en tanto a la vida cristiana como al comportamiento cristiano. Por eso es que me gusta tomar un poquito del Nuevo Testamento, otro poquito del Antiguo Testamento, y así para ser cristianos todos los días en un continuo crecimiento. Amén. ¿Qué dice el versículo 18 del segundo capítulo de Marcos? Dice: y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tíralo de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Tome por favor su lugar. Cuando dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, es esaneustenos. La palabra en griego define de que efectivamente ellos estaban en un ayuno, ellos estaban ayunando, y para ellos era increíble de que ellos ayunaban y los discípulos de Jesús, el Mesías, no seguían esos mismos patrones de ayuno. Y viene Jesús a romper los dogmas de la iglesia, pero no a incumplir la ley. Y ahí es donde vienen ellos y dicen: bueno, pero ¿por qué no ayunaban? Los fariseos, escúcheme bien, ayunaban, escúcheme bien, según Deuteronomio, y de hecho según Lucas. Cuando usted va, y quiero que me acompañe por favor a Lucas 18, ahí más adelantico, porque quiero que usted entienda el ayuno de los fariseos y de los discípulos de Juan. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 12, dice: parábola del fariseo y el publicano. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que quede. Quiere decir que los fariseos tenían como ley ayunar ¿cuántas veces a la semana? 2 veces. De hecho, se ayunaban los lunes y los jueves según la costumbre judía. Y todos los lunes y todos los jueves, todo judío o todo fariseo tenía que ayunar. Eso era una ley que había sido instituida desde los patriarcas. Ahora bien, cuando nosotros analizamos, Juan el Bautista había sido encarcelado. Y cuando Juan el Bautista es encarcelado, la iglesia entra en ayuno. Los discípulos de Juan entran en ayuno, pues para pedir por su liberación. Y ahí es donde ellos se sorprenden porque ellos estaban ayunando, primero porque era ley, y segundo porque Juan el Bautista iba a ser muerto. De hecho, Herodes, quien fue el que dio la orden de matarlo, iba a firmar su edicto de muerte, y la iglesia intensamente hacía un ayuno por su liberación. Y ahí es donde vieron a los discípulos de Cristo y dijo: señores, pero ustedes no están cumpliendo la ley, ni tampoco están ayunando para que Juan el Bautista sea libre. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que les pasa? Y hay una lección grande en esto, donde Jesús le responde, porque mire que se unieron los fariseos y los discípulos de Juan, todos en contra de los discípulos de Jesús. Y ahí es donde Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de qué? ¿De bodas? Mientras está con ellos que... Bueno, lo primero que yo tengo que mirar aquí es que tú y yo no podemos juzgar a otros creyentes por no cumplir rituales religiosos. Mire,
Quiero que enfaticemos esto, porque el hecho de que una persona ayune o no ayune no lo hace ni más espiritual ni menos espiritual. Los fariseos pensaban de que la persona no era espiritual porque no ayunaba, y Dios le dice: no, Señor, ni el ayuno te hace más ni el ayuno te hace menos. Es el guardar la palabra de Dios y el hacerla y ponerla por obra lo que nos hace verdaderamente hombres y mujeres espirituales. Ahora, que para hacer la palabra de Dios necesito ayunar, claro que sí, porque el ayuno hace que esta carne se doblegue, pero no, el ayuno te hace más espiritual que otros. De hecho, hay mucha gente que está ayunando en su carne, y lo vemos el ejemplo en Isaías 58. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Y ayunamos y no hiciste qué? Quiere decir que había gente que estaba ayunando, pero Dios les dice: pero para vuestro interés vosotros ayunáis, no es para mi gloria, es por vuestro interés. Pero seguís oprimiendo al pobre, seguís exprimiendo y poniéndole cargas al menesteroso. Quiere decir que aunque ayunaban, ellos no eran para nada espirituales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el hecho de que una persona venga a la iglesia o ayune u ore no le hace una persona espiritual. ¿Qué hace que una persona sea espiritual? Que ayune. Es que yo estoy 40 días en ayuno. Yo conozco gente que sale de un ayuno y sale a pelear. Conozco otros que salen de la iglesia a maldecir. Y conozco otros que tienen una Biblia y nunca la ponen. ¿Por qué? ¿Será que la profesión de venir a la iglesia y de hacer un ayuno nos hace espirituales? ¿Será que el ayunar hace que cambie la mente de Dios? Porque los satanistas también ayunan. Y si el ayuno fuera, entonces forniquemos y ayunemos, que es por el ayuno que Dios hace caso. Jesús quería plantear este dilema y decirles: mire, señores, el ayuno no te hace más espiritual. Es el guardar la palabra de Dios, es el hacer la obra del Señor lo que nos hace a nosotros ser espirituales. Mire, hermano, usted puede venir todos los días a la iglesia, congregarse y seguir en un pecado. Usted puede crecer como en Marcos 2. ¿Se acuerda de Marcos 2? Cuando leíamos Marcos 2 de un hombre que estaba en la sinagoga y sabía quién era Jesús y sabía cómo le decían los rabinos y los judíos. Quiere decir que tenía un profundo conocimiento, pero estaba endemoniado. Que cuando vino Cristo le echó fuera al demonio, y el demonio dijo: ¿por qué nos atormentas? Quiere decir que él consentía que ese demonio estuviera ahí. Pero ¿estaba dónde? En la sinagoga. Pero el ir a la sinagoga lo hacía un hombre de Dios. Entonces no nos podemos engañar pensando que el venir a la iglesia nos hace hombres o mujeres ¿de quién? De Dios. Lo que nos hace hombres y mujeres de Dios, a muchos de ustedes, incluyéndome a mí, es el hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Yo quiero que lo entendamos, y por eso no podemos juzgar. Yo no juzgo lo que Él hace, yo juzgo es el fruto que Él tiene. Porque por sus frutos, la Biblia no dice por el ayunar se conoce a un cristiano, no dice por el orar se conoce a un cristiano, sino por el fruto que da ese cristiano es que se conoce si es de Dios o no es de Dios. Entonces, ¿puedo yo juzgar a mi hermana que no viene a los ayunos? No. Porque hay muchos que de pronto no vienen a ayunar y actúan mejor que los que sí vienen a ayunar. Entonces ahí es donde Jesús estaba en contra de la religiosidad. Estaba en contra del fanatismo. No podemos volvernos fanáticos, porque hay gente que piensa que es que nos toca venir aquí a la iglesia todos los días porque el pastor lo dijo. Pero resulta que no hay un real cambio en la vida, no hay un verdadero cambio ni una transformación interna. Y Jesús les dijo: vea, fariseos, ustedes ayunan es para ser vistos por los demás, pero no ayunan porque quieren agradar a Dios. Entonces ahí es donde Jesús les dijo: ustedes lo primero que tienen que hacer es no juzgar a los otros por no cumplir los rituales. Los rituales religiosos no son las normas por los que los creyentes, tú y yo, seremos juzgados. La Biblia de hecho nos dice que Dios no le va a decir: bueno, 365 días, a ver, viniste a la iglesia 200, pasa. No nos engañemos. Por venir a la iglesia nadie va a ir al cielo. De hecho, muchos que dice la Biblia que dos estarán arando en el campo y uno será tomado y el otro será dejado, o dos estarán en el molino